San Lucas o San Juan? Gracias, San Juan. Muy bien, Juan Carlos. San Juan. El evangelista San Juan es el evangelista que nos vaya a dar o nos va a introducir de una manera definitiva al Padre, es decir, a Dios. Los otros evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos han introducido en la persona de Cristo. Nos han hecho mirar, nos han hecho ver quién es Jesús. ¿Cuál es la finalidad del Jesús? ¿A qué vino Jesús? Juan ya nos va a poner de una manera más trascendente en la presencia de Dios. Nos va a llevar a la trascendencia del Padre. Juan es uno de los evangelistas que yo me atrevo a decir es ya como la graduación, por así decirlo. Y también lo podemos, ¿por qué decir la graduación? Porque los otros nos introdujeron, nos fueron hablando, nos fueron acompañando, pero Juan ya nos dice, hasta aquí es donde tenemos que llegar. Es al cielo, según Juan, donde tenemos que aspirar. Y Juan es el evangelista que nos va a poner de cara a la vida o al fin de los tiempos. Por eso podemos llamarlo Juan, el evangelista escatológico, trascendente. Va a hablar de la trascendencia al cielo, ¿cierto? La trascendencia al cielo. San Juan también es el autor que nos vamos a encontrar en el camino como el autor más elocuente, como la persona que quiere mostrarnos de una manera elevada la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Muchos pensarán es que el evangelista San Juan es tan complicado leerlo, entenderlo, comprenderlo. ¿Por qué? Por la manera de escribir, por la manera de él exponer la presencia y el reino de Dios, ¿cierto? Por eso se nos hace un poco difícil esa lectura o ese autor. San Juan también nos va a hablar o va a ser el autor, este evangelista es uno de los autores más ricos en escritura dentro del grupo de los evangelistas. Marcos y Mateo escriben solo su evangelio. Recuerden que Lucas, decíamos hace 8 días, San Lucas también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y mientras que Juan es el autor de su evangelio, de las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y como si fuera poco del libro del Apocalipsis. En las cartas de Juan, este evangelista nos va, como decía ahora, nos va a elevar. Él no quiere o no se queda con lo trivial o lo superficial de. Él quiere que avancemos. Y dentro de su escrito, en las cartas de Juan nos encontramos con lo que denominamos las virtudes teologales. Juan va a decir, bueno, ustedes, es decir, cuando digo ustedes, le va a decir a los que ya han venido en este proceso de seguimiento y de encuentro con Jesús, les va a decir, ustedes ya supieron, ya entendieron, ya escucharon hablar de Jesús, ahora ya es necesario solidificarlo a través de la fe. Y por eso en la primera carta de Juan nos encontramos con esa bella virtud teologal de la fe. En la fe podemos comprender al
desde la fe podemos entrar en esa conexión directa con la experiencia de Dios a través de la fe. Luego dice que ya una vez experimentada en la fe, es necesario comprender el misterio del amor o la caridad. Recuerden que Pablo dice que hay 3 virtudes que debemos nosotros practicar, que es la fe, la esperanza y la caridad, pero que entre todas redunda el amor. Es decir, sobresale el amor. Y esto nos tiene que decir que Juan nos va a poner de manifiesto el amor de Dios. Por eso dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Cierto? Tanto amó Dios al mundo. Y lo leemos en la segunda carta de Juan, el amor. Y por último, ya una vez experimentada la fe, y esa fe nos lleva a crecer y en el amor, vamos a mirar la esperanza. Pero una esperanza, muchachos, no antropológica, sino una esperanza cristológica. Porque cuando tenemos una esperanza efímera, ectérea, antropológica, es decir, cuando aguardamos la esperanza en el hombre, se pierde. Muchos dicen la frase o decimos la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Pero se convierte en lo último que se pierde cuando es una esperanza esperanzadora, es decir, en Jesús, en el Padre. Si ponemos la esperanza en el hombre, vamos a encontrar respuestas no muy fructíferas. Miren que de hecho ustedes de pronto han dicho a alguien, es que yo lo esperé tanto y se demoró, ya llegaste tarde. Miren que la esperanza sí se termina. La esperanza se termina. Pero la esperanza esperanzadora en Dios, según Juan, no. Y eso lo vemos en la tercera carta de Juan. La esperanza esperanzadora. También vamos a mirar que en el libro del Apocalipsis nos encontramos con la manera muy simbólica de escribir del autor. San Juan va a escribir muy simbólicamente. Y entonces ustedes y yo nos encontramos con el libro del Apocalipsis y entonces empezamos a decir, pero ¿por qué tan catastrófico? ¿Por qué tan destructivo? ¿Por qué tan aterrador? ¿Por qué tan violento? Recuerden que los textos sagrados se escriben conforme a la realidad y conforme al momento, a los sucesos de la época. El libro del Apocalipsis, Juan lo escribe de esta manera porque se escribe en un ambiente de persecución, cuando Nerón persigue a los cristianos. Entonces ahí viene ese tinte catastrófico, violento. Precisamente hace 8 días se conmemoraban los 20 años de la caída de las Torres Gemelas, ¿cierto? Y en el 2010 sucedió algo muy fuerte que fue el terremoto de Haití. No yendo muy lejos, aquí en Colombia también lo de Armero, ¿cierto? Si nosotros nos pusiéramos a escribir un texto o una historia conforme a esos acontecimientos, los que nos van a suceder, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y si leen lo que nosotros escribimos, ¿qué van a decir? ¡Qué miedo haber vivido en esa época! ¡Qué peligro! La época del terror. Lo mismo pasa con este escrito apocalíptico. Se escribe conforme al momento. Y San Juan
es un autor, un escritor que nos va a poner mucho, reitero, como decía ahora, los signos, los símbolos. Por eso en el libro del Apocalipsis está escrito y está lleno de simbología, de ciertas acciones que uno dice el por qué de, el para qué de. Por ejemplo, vamos a encontrarnos en este escrito 5 momentos especiales y es la parte antropológica y es por qué estas posturas. Miren que en el libro del Apocalipsis nos vamos a encontrar que dice: yo, Juan, vi a un hombre de pie frente a, ¿cierto? Sentado frente a o no sé qué. ¿Por qué la postura del cuerpo? ¿Qué tiene que ver? Y esto se traslada a la celebración litúrgica. Nosotros, ¿por qué nos sentamos? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué nos ponemos de pie? ¿Por qué hacemos un gesto y otro? La parte antropológica. Luego viene la parte cromática, los colores. ¿Por qué este color? ¿Por qué el otro? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? Y de hecho miren que en la liturgia la iglesia juega mucho con los colores. Hoy blanco, mañana rojo, pasado mañana verde, hoy morado y así. ¿Por qué? ¿Qué representa X o Y color según San Juan? Después nos encontraremos con la parte numerológica, la parte aritmética, la numerología, pero no para espiritismo ni nada que miren, que aquello, que este número, que el otro. Es encontrar la profundidad de el simbolismo numérico, qué representa, qué quiere decir. Después, en el Apocalipsis nos van a hablar de la manera cósmica, el cosmos, la luna, qué representa el sol, las estrellas. De esto, como nos habla San Juan en el Apocalipsis, por ejemplo, de una mujer vestida de tal manera, con la luna a sus pies, estrellas, no sé qué, ¿cierto? ¿Qué querrá decir? Y en última instancia nos vamos a encontrar con la parte zoomorfa. ¿Por qué el dragón? ¿Por qué el caballo? ¿Por qué San Juan utiliza esto? ¿Por qué nos habla de una manera metafórica y alegórica este escritor? Entonces San Juan es bellamente uno de los evangelistas más amplios, porque ese sí nos conecta directo. ¿Con qué? Con la presencia de Dios a través de Jesucristo. Vamos a coger entonces el cuadro que hemos venido completando estos últimos encuentros cuando empezamos a ver el tema de los evangelios. Entonces, el evangelista San Juan y el autor. El autor dice que es Juan Zebedeo. Juan Zebedeo. Miren que los evangelios nos dicen que los hijos de los Zebedeos dejaron las barcas a su padre y se fueron tras de él. Ahí estaba entonces la figura de Juan. Juan de Zebedeo, el más joven de los discípulos de Jesús. El más joven discípulo de Jesús, ¿cierto? Juan Zebedeo. El autor es denominado el evangelista teológico y espiritual. ¿Sí? El evangelista teológico y espiritual. ¿Por qué teológico? Porque este es el que nos va a llevar al contacto directo con Dios. ¿Sí? Por su intelecto, por su capacidad intelectual, por su manera de escribir tan elevada, pero para llegar a conectarnos con el Padre. Y es denominado el evangelista espiritual porque es el que nos va a llevar a esa dimensión con
la oración. Pero él, cuando va a presentar la parte espiritual, no la va a presentar como nosotros la manejamos, con novenitas, con rosarios, con jaculatorias, no. Él quiere presentar la parte espiritual de una manera más experiencial. Ese contacto directo con el Padre. Por eso, este evangelista es el que pone la presencia de Dios más humana en la persona de Jesús. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Es esa conexión, esa espiritualidad. Reitero, esa espiritualidad no tiene que ser una espiritualidad diseñada conforme a métodos de oración, sino a una experiencia profunda con el Padre. Fecha de composición. Se escribe alrededor del siglo I o el año 95, ¿cierto? Se escribe alrededor del siglo I y año 95. ¿Cuáles son los destinatarios? Profe, porque más atrás de los otros sí fue uno de los que vio más cercanos a Jesús. Pues mirando la fecha de composición de los otros textos. Claro, ¿por qué? Porque él escribe una vez ya, por así decirlo, ya fallecidos los otros evangelistas, ¿sí? Él ya escribe de una manera más, ¿cómo me explico? Sí, cuando ya no, ya las otras experiencias escritas de los otros discípulos ya no estaban. Por eso él escribe como en esta época, más tarde, ¿cierto? Él ya de último como que siente la necesidad de recopilar lo que los otros habían escrito, y había también, ahorita los destinatarios, también por el modo del público o al público al que le iba a hablar, ¿cierto? Ya los demás apóstoles habían pues muerto, ¿cierto? Y ya los judíos estaban siendo perseguidos, y entonces ya Juan decide pues cómo escribir también para ellos. ¿Quiénes van a ser los destinatarios? Los destinatarios van a ser cristianos de procedencia griega, ¿cierto? ¿Cuáles son esos? Son los que de una u otra manera ya han tenido esa evangelización previa con los otros evangelistas, ¿sí? Les va a escribir a estos cristianos griegos. ¿Qué les va a escribir a ellos? ¿O de qué manera les va como a escribir Juan a ellos? Porque estos cristianos griegos ya han venido evangelizados, ya han sido iniciados. Esos son términos que utilizamos dentro del proceso de la iniciación cristiana. Ya han sido iniciados. Y entonces, decía yo ahora, en Juan es como la graduación, por así decirlo. Estos nos encaminaron, nos indujeron en el encuentro con Jesús, y Juan nos va a decir: aquí es donde ustedes tenían que llegar. En pocas palabras, estos cristianos griegos a los que Juan les escribe son ya los adultos en la fe, ¿sí? Ya son los adultos en la fe. ¿Por qué le escribe a ellos? Porque estos vienen interesados en el conocimiento místico de Dios. Quieren tener una experiencia mística, ¿cierto? Una experiencia mística de Dios. Y esa experiencia mística se da gracias a ¿qué? A la parte espiritual. Y no es el misticismo o la parte mística como la pretendemos o como pensamos que es, donde mucha gente dice: es que se me reveló, se me presentó,
me habló al oído, soñé con, me decía en el sueño esto, y entonces eso no es la parte mística. La parte mística es esa experiencia profunda con Dios. Jesús siempre tenía esa experiencia. Miren que hace poco escuchábamos un evangelio donde le presentan a un hombre endemoniado y él lo expulsa. Y la gente que presenció tal acontecimiento, ¿qué va a decir? ¿Quién es este que hasta los espíritus le obedecen? ¿Quién es? Entonces mucha gente piensa que hay que ir a hacer exorcismos, que hay que ir a hacer liberaciones, que hay que imponer manos. No. La experiencia de Dios lo lleva a uno a hablar con autoridad. Y esa es la experiencia, esa es la parte mística. Los cristianos griegos estaban esperando esto y llegaron a donde tenían que llegar, donde Juan, un hombre extasiado, un hombre lleno de la experiencia de Dios. ¿Gracias a qué? A los encuentros que tuvo con la persona de Jesús. Entonces lo habla de esa manera de el misticismo. Quieren llegar a la experiencia mística de Dios. Y entonces Juan dice, para poder llegar a esta experiencia necesitamos dos cosas fundamentales. La primera, la palabra. ¿Cierto? La palabra. Y la segunda, la luz. Con la palabra logramos experimentar a Dios. La palabra, que es denominada en griego el logos es lo que hace posible esa experiencia y esa riqueza con. La palabra es la que hace posible la edificación. La palabra edifica, la palabra crea, la palabra construye. Por eso, muchas veces en el dicho popular dice que la lengua es el rejo o el azote de la espalda. ¿Cierto? Conforme a lo que usted habla, usted puede con su palabra, con lo que habla, edificar o destruir. La creación se dio gracias a ¿qué? A la palabra. Dice el libro del Génesis, y Dios dijo, hágase la palabra, pronunció. Y entonces la palabra es la que crea, la palabra es la que engendra, la que se encarna. Esa es la experiencia. Quieren tener, le decía Juan a estos cristianos griegos, quieren tener una experiencia mística con Dios, vayan a la palabra. Encarnen esa palabra. ¿Cómo va a decir el prólogo de Juan? El prólogo de Juan va a iniciar, y desde el principio la palabra ya existía, y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es esa palabra? Jesús. Jesús se encarna. Y esa palabra encarnada es la que se nos anuncia. Y es la que quiere ir creando, edificando, construyendo en cada uno de nosotros. Y el segundo es la luz. La luz es importante porque es la que empieza a dar claridad. La luz es la que empieza a dar entendimiento y sabiduría. Juan le dice a estos cristianos, seamos o acojamos la luz, porque quien camina con la luz, camina orientado. El prólogo de Juan, ¿qué va a continuar diciendo? Le pregunto, ¿qué fue lo primero que se creó? La luz.
la luz. La luz fue lo primero que se creó, eso es de sentido común, ¿cierto? La luz fue lo primero que se creó, dice el libro del Génesis. Sobre la faz que era caos, se movía el Espíritu de Dios. Y Dios dijo, hagamos la luz, y luego dijo, hagamos la noche, y separó la luz de las tinieblas. La luz es la que empieza a dar enrutamiento, es la que empieza a señalar por dónde es el camino. La luz es la que empieza a indicar por dónde hay que caminar. El prólogo de Juan, como iniciaba, desde el principio la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. También va a decir que la luz vino al mundo, pero los hombres no la aceptaron. Siguieron en tinieblas. Hace 8 días yo les hablaba de que en el cántico de Zacarías, el Benedictus, Lucas 1, 67, dice, 67 siguientes, va a decir, y nos visitará una luz que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es Jesucristo. Entonces Juan le va a decir a esta gente, con la palabra y con la luz logramos tener ¿qué? Esta experiencia mística. La experiencia mística, muchachos, no es tener que algunos santos la han tenido, la tuvieron, pero la experiencia mística no es tener acontecimientos enigmáticos. Que me salieron enigmas, que estoy elevado, que estoy, ¿cómo es que se dice? Levitando, ¿sí? No. La parte mística es esa experiencia. La experiencia que yo he tenido con el Padre, con Dios. Y cuando uno tiene esa experiencia, uno tiene autoridad. Tiene autoridad. Por ejemplo, en la familia, cuando un padre hace algo y que después ve que su hijo lo hace, dice uno, ¿con qué autoridad se lo va a reprochar? ¿Con qué autoridad le va a decir no haga eso si el hijo vio hacerlo en usted? Uno a la experiencia a la luz del Evangelio tiene autoridad frente a. Miren que a veces uno comete una embarrada, por ahí perdónenme en el término, comete algo y lo vio el que menos uno pensaba que lo iba a ver. Y por su modo de vivir, por su modo de actuar, uno dice, fue madre, ¿por qué me tuvo que ver esta persona? ¡Qué vergüenza de aquel! Y cuando esa persona que me vio me dice, eso está mal hecho, eso no es por ahí, tiene autoridad. Porque él lo hace. Por ejemplo, la mujer adúltera. ¿Cómo es posible que ella ha escuchado hablar sobre la persona de Jesús y la han encontrado infraganti y la llevan directamente a él? ¿Qué diría esa mujer? Pero ¿por qué? Caramba, ¿por qué me trajeron acá? ¡Qué vergüenza! Tan así que cuando Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Con cabeza en rostro, dice, y avergonzada, ninguno, Señor. Pero el que tiene autoridad, el que podía depositar, tirar todas las piedras habidas y por haber, que era Jesús, no lo hace. Porque quiere restaurar. Entonces, esa es la experiencia mística. No únicamente
de expresiones corpóreas y externas que muchas veces ustedes y yo hacemos y que muy bien sabemos cuáles son. Entonces Juan, reitero, le escribe a esta población ya adulta, ya crecida en la fe. Ya quieren dar como otro nivel. Ya hemos pasado por niveles, pero queremos llegar al nivel más alto, que es tener esa plena experiencia con Dios. Y Juan, aquí a esta gente va a utilizar unos términos muy teológicos y es la parte reflexiva, ¿sí? Va a utilizar un discurso reflexivo, un discurso teológico, ¿sí? Reflexivo. ¿Por qué va a utilizar ese discurso tan reflexivo? Porque Juan quiere que el hombre llegue al extremo de la contemplación, la parte espiritual. ¿Qué es la parte espiritual, muchachos? La parte espiritual es entrar en esa contemplación con Dios. La reflexión nos invita y nos incorpora e introduce a esa reflexión, a esa espiritualidad, a esa experiencia plena con Dios. Juan va a poner a Jesús como un hombre muy reflexivo. Juan va a poner a Jesús como un hombre muy inteligente. Por eso la manera de él describir tan simbólica, tan metafórica, ya lo decía ahora. Juan, al ser tan reflexivo y al exponer a Jesús en este nivel de reflexión, lo lleva hasta el punto de la comparación. Por eso San Juan es el escritor que nos va a hablar de los yo soy de Jesús. Me imagino que Juan se pone en el pensamiento de Jesús gracias a lo que vivió y lo que experimentó con él, y ve que Jesús, ve que Jesús se para a ver a un hombre que está orientando a un rebaño. Y entonces Jesús, tal vez San Juan se pondría a pensar, así como este hombre conduce, llama, y las ovejas le siguen y le conocen su voz, a eso vine yo. La gente que me está siguiendo son como esas ovejas, porque yo voy delante de ellas. Entonces, por eso yo me denomino el buen pastor. De más que Jesús caminando, vio que para los judíos es muy importante el pan, un elemento esencial y primordial en la cultura judía, sobre todo para las fiestas de la Pascua. Y entonces Jesús tal vez diría, así como es importante ese pan para la parte corpórea, material, para el cuerpo, también es necesario un alimento que nos nutra espiritualmente. Entonces por eso se denominó, yo soy el pan bajado del cielo. Ese es el discurso reflexivo. Eso es. Veo a esta gente como perdidos, desorientados, muchos caminos por cuál caminar, pero no se deciden. Entonces yo voy a hacer para ellos, a partir de el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque nadie va al Padre sino por mí, le dijo por allá Felipe. Esa es la parte reflexiva, como Juan le va a escribir a estos destinatarios. ¿Por qué les habla de esta manera? Vuelvo y repito, porque ya estos son los adultos en la fe. Ya Mateo, Marcos y Lucas les habían hablado, les habían instruido, pero ya en Juan van a estar adultos. Ya están grandecitos en la fe, ya están grandecitos. Y también utiliza el término o un discurso muy
teológico. ¿Cierto? ¿Por qué teológico? Porque va a llevarlo a esa parte intelectual. Juan es el evangelista intelectual. Por eso muchas veces se nos dificulta la interpretación, la manera tan compleja que a veces escribe. O en muchas veces dicen es que tan enredado. Pero él es teológico. Él dice, esta gente adulta ya se incursionó. Es como cuando uno está empezando, digamos, en la universidad o un estudio, el primer semestre es ya muy desmenuzadito, muy trituradito, licuadito todo. Lo que hicieron los evangelistas sinópticos al hablar en forma de parábolas. Le trituraron todo a los oyentes para que les fuera fácil la interpretación. Pero ya más avanzados, tan así que cuando uno hace su primer ensayo en la universidad, tienen caridad y le dicen, bueno, puede mejorar. Pero ya en la elaboración de un trabajo ya grande, de proyecto de grado, se lo devuelven, se lo rayan, se lo reconsideran, no sé qué, porque lo consideran a uno ya que adulto, ya usted tiene el avance. Lo mismo entonces Juan escribe de esta manera, porque ya tiene el avance teológico estos que les van a escuchar su exposición. Luego tenemos entonces las palabras claves de Juan, palabras claves. Juan va a utilizar 4 palabras claves. Primera, la gloria eterna. Gloria eterna. Segundo, Hijo de Dios. Tercero, vida eterna. ¿Sí? Vida eterna. Y por último, poder de Jesús. Poder de Jesús. Poder. Poder de Jesús. Estas palabras claves son las que nos enmarcan al escritor o a la obra joánica. La gloria eterna. ¿Qué es la gloria eterna según San Juan? La gloria eterna según San Juan es a lo que todos debemos aspirar. Y es, voy a borrar por aquí, el cielo. ¿Sí? Yo les decía ahora, podemos ver en Juan como el evangelista escatológico, el fin de los tiempos, la parte escatológica, hacia dónde tenemos nosotros que aspirar, la gloria eterna. Los evangelistas anteriores presentaban ese reino de Dios a través de el reino de Dios a través de parábolas, mientras que Juan habla directamente de esa gloria eterna a la que todos tenemos que aspirar, ¿sí? A la que todos tenemos que aspirar. Luego el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios se dona la plenitud del Padre. En el Hijo de Dios se dona esa gracia de Dios. Es necesario entonces, con el Hijo de Dios, ver al mismo Dios. Vemos a Dios a través del Hijo. Y vemos al Hijo a través de Dios. Por eso, el evangelista San Juan en el capítulo 17, sobre todo en el versículo 21 y 20, va a dejar entrever esta conexión y esta unicidad entre Él y el Padre. Dice, te pido, Padre, la iglesia ve este texto como la oración sacerdotal y le dice, te pido, Padre, que así como tú estás en mí y yo en ti, te ruego que ellos
también permanezcan en la unidad. El uno revela al otro, y así, porque como dice también el Evangelio, Jesús dice, es que no crean en mí, no crean en mis obras, crean en el que me ha enviado. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, muchachos, es lo que hemos adquirido, la herencia. Todos nosotros hemos heredado el cielo, la vida eterna. Pero la vida eterna debemos de seguirle conquistando. ¿Qué va a decir San Agustín? San Agustín utiliza una frase bellísima que dice, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. A ninguno de nosotros Dios nos ha solicitado el permiso de nacer. A ninguno de nosotros se nos dijo, usted quiere nacer en esta familia, en estas condiciones, en estas realidades, en este sector, en este núcleo familiar. No, no. Nosotros estamos donde estamos por gracia de Dios, no por merecimientos. Nosotros podemos, o yo puedo decir, yo me merezco esto y esto, pero todavía para Dios no lo es pertinente. Lo que tenemos, reitero, es por gracia de Dios. Pero, si nos está diciendo, Rosa, Andrea, Ángela, Amalia, Juan Carlos, Gloria, Jorge Alberto, Claudia, Guillermo, ¿se quiere salvar? Si nos pregunta, entren en esta propuesta, en la propuesta del Evangelio, en la propuesta que yo les traigo. Entonces, la vida eterna es dada a través de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces muchos dirán, profe, pero entonces nos dicen que Jesús murió en la cruz por salvación y rescate de todos. Sí. Con la muerte de Jesús hemos heredado el cielo. Sí, por eso Jesús al morir nos ha dado el tiquete directo de entrada para contemplar al Padre. Miren que antes de Jesús la gente no tenía esa conexión directa con el Padre, con Dios. Tenía que tener intermediarios. Miren todo el libro del Antiguo Testamento. Pero con la muerte de Jesús ya tenemos esa conexión directa con Dios. Pero si es bueno seguirle, ¿qué? Abonando a ese reino, a esa vida eterna. Por ejemplo, perdónenme la ejemplificación. Si yo voy a un concesionario a retirar un carro o una moto, digo que es mío, pero debo de seguirle pagando la cuota. Es mío, ya lo tengo, pero tengo que seguirle pagando, abonar. ¿Y cuándo digo que es plenamente mío? Cuando ya he pagado todo. Y eso es a lo que nosotros aspiramos. Cuando hemos pagado todo, cuando morimos, cuando entramos a la plenitud de la vida eterna. Dice San Agustín también, aunque la certeza de morir nos entristece, nos alberga la esperanza de la futura inmortalidad. Esa es la esperanza, la vida eterna. Y por último, el poder de Jesús. San Juan va a poner a Jesús con este título del poder de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se ha derrochado, en el buen sentido de la palabra, no ha escatimado nada en su Hijo Jesús que le ha dado el poder. Ustedes han escuchado el término bíblico que dice, y usted tiene el poder sobre todo nombre, dado
a toda la humanidad el poder de Jesús que ha recibido del Padre. Miren que lo escuchamos en el Evangelio, en la escena del bautismo. Tú eres mi Hijo amado en quien me he complacido, en quien me complazco. Le he dado todo, ese poder, ese poder. Muy bien. Y por último tenemos el símbolo. ¿Cuál es el símbolo de Juan? El águila. ¿Cierto? Miren pues, para el que dijo hace 8 días que yo no exponía los símbolos ni nada de los signos. Miren que sí. Siempre les he dicho cuál era el símbolo o el signo de cada evangelista. El de San Juan, el águila. ¿Por qué el águila? El águila es el animal o es el ave que puede volar mucho más alto, más elevado. Es el animal que no tiene ninguna dificultad de encontrarse cara a cara con el sol, no se encandila. Y es el animal que se restaura, es el animal que se rasga, que se destruye para renovarse. Ustedes han escuchado por ahí la historia del águila, ¿cierto? Que es tanto tiempo, se va por a su nido solo, cuando siente el pico se da contra las paredes, sangra y se restaura para nuevamente ser nuevo. Juan nos pone y nos invita a la restauración. Por eso en el capítulo 3 nos encontramos con la escena entre Jesús y Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, restaurarse, rasgarse, cortar de raíz para ser un hombre nuevo, una persona nueva. Renovarnos. El águila es el animal que se renueva. Trascender. Por eso a él se le denomina se denomina el evangelista teológico. ¿Qué nos hace trascender? La inteligencia, el conocimiento. Renovarnos. Y ahí viene la parte mística o espiritual. La renovación, lo que me renueva es la parte espiritual. La experiencia con Dios me tiene que llevar a renovarme, a restaurar aquello que. Y en última instancia, la característica cristológica. Permítanme, yo borro por acá. Característica cristológica de Juan, es decir, ¿quién es Cristo según San Juan? Característica cristológica, ¿cierto? Juan, frente a la característica cristológica, va a decir que Cristo es el rostro y el signo del Padre que ama. El rostro y el signo, otra es el término signo, del Padre que ama. ¿Sí? El rostro y el signo del Padre que ama. ¿Sí? Rostro y signo del Padre que ama. ¿Sí? Que ama. Cristo es el amor pleno de Dios, según Juan. En Cristo se materializa ese amor inefable de Dios. ¿Quiere usted sentir el deseo de amar? Mira en Cristo a Dios. Por eso el evangelista San Juan va a decir, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único,
por rescate de todos. Yo voy a hacer una pregunta. Doña Rosa Cecilia tiene hijos. No, señor. Bien. Gloria López tiene hijos. Sí, señor. ¿Cuánto tiene el primer hijo que tuvo? Mi hija tiene 33 años. El mayor. Sí, una hija Bien. mujer. La hija tiene 33. Juan Carlos Mejía tiene hijos. Tengo dos hijos, un hijo varón y una hija. ¿Cuántos años tiene el mayor? La hija va a cumplir 20 años ahora el 5 de octubre y el hijo tiene 15. 20 y 15. Bien. Ángela Montoya tiene hijos. No, Guillermo. Amalia Peña tiene hijos. Sí, profe. Una ¿Cuántos- hija. ¿Cuántos años? 35. 25. 25. Beatriz Monsalve tiene hijos. Sí, sí, profe. ¿Cuántos años? El mayor. 32. Bien. Nos acaba de llegar una noticia de que necesitamos el corazón de uno de sus hijos para salvar la vida de un niño que apenas está empezando a vivir. Don Juan Carlos, necesito el corazón de su hija de 20 años. ¿Me lo regala? Profe, se lo voy a regalar porque yo perdí un hijo buscando el corazón para que nos lo aliviara, niño de 3 años. Entonces, le daría el corazón de mi hija porque sé que ella, por otro niño, haría eso. Muy bien. Doña Gloria, ¿me regalaría el corazón de su hijo de 37 años? Mi hija de 33 años. No, pídame el mío, el de mi hija, no. Bien. Beatriz, ¿me daría el corazón de su hija de 25 años? Ay, yo no sé, profe. Esa es una pregunta muy dura. ¿Cierto? Sí. Miren qué difícil. Antropológicamente hablando, aunque Juan Carlos se decidió, un Abraham, muy bien. Pero pídame el mío, porque el de ella. Y es una cosa muy difícil. Tanto amó Dios al mundo, ¿por qué escatimamos de que nuestros hijos no? Pídame el mío y no el de ella. Pues que necesitamos el de su hija, no el suyo. Porque por amor a su hija me sacrifico. Ese es el amor absoluto de Dios. Somos tan importantes para Dios que se donó de una vez y para siempre. El amor de Dios, según San Juan, está dado en la persona de Jesús. Y como él habla simbólicamente, ¿dónde está el símbolo de ese amor de Dios? Ahí, en la cruz. Profe, ¿Y dónde? Ya no es la palabra. ¿Y dónde está más ese signo del amor de Dios? En la palabra. ¿Y dónde lo podemos contemplar vivo y real ese amor de Dios? En la Eucaristía. Tanto amó Dios al mundo que no escatimó. Ese es el sentido del amor. Amar sin esperar nada a cambio, sin límites. Donarnos. Por eso ahora decía, decir te quiero y decir amor
no significa nada. El querer es muy fácil, el amar es lo duro, porque hay que amar al otro con ropita y todo. Hay que amar al otro con sus limitaciones. Y dice la carta de Juan, la primera carta de los Corintios, capítulo 3, el himno del amor. Y aquí, muchachos, ustedes y yo tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que gracias al amor que Dios nos tiene, ustedes y yo estamos donde estamos. Porque Dios no nos ha llamado gracias a, sino a pesar de. Dios a usted y a mí no nos ha llamado gracias a nuestro buen comportamiento. No nos ha llamado gracias a nuestros estudios universitarios, ni de nuestras capacidades económicas, sociales, no. Por el amor que Él nos tiene, nos llama a pesar de nuestra limitación, de nuestros miedos, de nuestro pecado. Nos llama y cuenta con nosotros a pesar de nuestras rebeldías. Porque Él nos ama. Porque Él permanece fiel a su amor. Y esa es lo fascinante de Juan. Mostrarnos humanamente en la persona de Jesús el amor de Dios. Conociendo esta capacidad de amar de Dios que Jesús nos ha expuesto, ¿será que yo respondo a ese amor? ¿Será que tengo yo la capacidad de saber amar al otro sin medida? Si yo, que soy frágil, débil y limitado, cuento con el absoluto amor de Dios, ¿por qué se me dificulta amar a otro limitado igual que yo? Esto es lo que dice San Juan. Cristo nos muestra el rostro y Cristo es el signo del Padre que ama. Y es tan amplio, tan incondicional el amor que Dios nos tiene, según Juan y según lo expuesto por Jesús en la obra joánica, que el mismo profeta Isaías en el capítulo 49 dice: aunque una madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué? Porque el amor más parecido de Dios aquí en la tierra es el amor de una madre. Que aunque su hijo sea indiferente, aunque su hijo sea la oveja negra como llaman, siempre el amor de una madre va a estar ahí. Ese es el sentido cristológico en Juan. Ver ese amor absoluto y sin limitaciones. ¿Por qué me limito yo a amar? ¿Por qué le coloco yo peros al amor? ¿Por qué le coloco condiciones? ¿Por qué no me abro? ¿Cómo estoy respondiendo a ese amor? Doña Gloria. No, profe, ya, tranquilo. Bueno, ¿cierto? Bueno, esto es la propuesta de Juan. Ver ese rostro, ese amor. Reitero, según el amor del cual nos habla Jesús, es del amor oblativo, del amor dado, donado, compartido. Viene a mi memoria la encíclica, no sé si se la han leído, y si no, pues los invito para que la lean,
la encíclica Deus Caritas Et de Benedicto XVI, escrita el 25 de diciembre del 2005. Dios es amor. Y cómo bellamente el Papa Emérito Benedicto expone el amor ahí. Los invito para que lo lean. La encíclica Deus Caritas Et traduce Dios es amor. Y entonces allí él expone 3 clases de amor que nosotros humanamente tenemos: el eros, el ágape y el fileo. El eros, comparando el amor que los griegos pensaban tener. Pensaban los griegos que el eros, el amor estereotipado, el amor corpóreo, la parte sexual, era la manifestación absoluta del amor para los griegos. Un amor sin limitaciones, pero mal llevadas. El eros, lo erotizado. El ágape, el amor que comparte, que se da. El amor fileo, un amigo cercano, familiar. Pero lo importante es el ágape, el que se dona, el que da sin esperar nada a cambio. Aunque no hayan, ya lo es la palabra, aunque no hayan agradecimientos, pero hay la satisfacción, como dice San Pablo, está la satisfacción más en dar que en el recibir. Gloria. No sé si conocen el padre Cantalamessa, que es el predicador del Vaticano. Es un hombre espectacular. Cardenal. Él tiene una predicación muy importante sobre esos 3 amores. Y resulta que él los muestra. Todos 3 son un regalo de Dios para nosotros y todos 3 son indispensables en nuestra vida, en cualquier profesión, en cualquier, no sé, en lo que nos desenvolvamos, digámoslo así. Para el sacerdote, para el profesor, para el padre de familia. Tiene una predicación súper interesante sobre esos 3 amores. Muchas gracias por el aporte. Qué rico es entonces. Profe, yo le leo algo de esa encíclica, de esa carta que usted acaba de nombrar, en el numeral 10, que dice el Papa Benedicto: el eros de Dios para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez ágape. No solo porque se da a todo el mundo gratuitamente, sin ningún mérito anterior, sino también porque es amor que perdona. Eso. Miren qué bello. Qué bello. Un amor que se dona y un amor que perdona. Abrámonos pues a la experiencia del amor, pero a la luz del Evangelio. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Para entre 8 días continuamos con esta obra de San Juan, donde hablamos de la descripción de su obra. Evaluemos el encuentro de hoy, cómo nos pareció, con qué nos quedamos. Profe, para mí es muy interesante, porque a través del símbolo que es el águila, me está mostrando que debo de enfrentar toda situación y estar siempre por encima de ella, porque dicen que el águila siempre vuela por encima de la tormenta. Entonces, a través de San Juan, como nos está mostrando cómo Dios amó tanto a todos nosotros que nos dio a su Hijo, me está mostrando a mí también cómo debo de aprender a amarlo a los míos para que se vea reflejado en los demás. Entonces, muchas gracias por esta clase. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, como siempre, excelente para mí. Mil gracias por sus aportes y por la oración inicial. Mucho gusto. ¿Y Claudia? Guillermo, me gusta mucho que nos hayas explicado este San Juan, porque mira que la oración, el encuentro personal, la relación con Dios es lo que nos lleva a la vida eterna, a la salvación, no todas las otras manifestaciones. Pues ese fue el mensaje que me quedó a mí. Muy interesante, me encantó la clase. Muchas gracias. Con mucho gusto.
Bueno, agradecerles a ustedes por haberse conectado y no pierdan el entusiasmo y el ánimo, pues vamos avanzando. Que el Señor les bendiga y que Gracias, tengan profe. una feliz tarde. Gracias por Amén, gracias, profe. profe.